¿Cómo está? Al fin ya con el video que le debía, guías 13, 14 y 15. Pretendo demorarme 10 minutos en revisar cada una, así que el video va a durar media hora ya, pero usted ya sabe perfectamente cuándo tiene que dirigirse a la guía 13, a la 14 y a la 15, ¿ya? 10 minutos cada uno. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Por si usted no sabía, le voy a enseñar algo hoy. Si usted presiona la pantalla desde aquí arriba y la mueve hacia el lado, veo que hizo como un movimiento la pantalla. Luego abre otro archivo, en este caso solo el libro, ¿cierto? El libro. Y hace así, usted va a poder trabajar simultáneamente con dos pestañas, digamos. Ya esto sirve mucho cuando uno quiere copiar, por ejemplo, información de acá, de un lado, y la quiere como pegar al otro, ¿ya? En este caso no, me equivoqué. Tiene que poner copiar y luego lo pega. Y ahí se pega. ¿Ya? Bien. Espéreme. Ya, una pequeña interrupción de mamá. Ya. Chicos, dice, guía número 13 es la primera guía que tenía relación con la unidad del amor, ¿cierto? ¿A quiénes amamos en este mundo? ¿Ya? Esta guía dice, pucha, yo la puse más chiquita, y sí. En este tiene como objetivo leer y analizar distintos textos en torno al amor, ¿ya? Y para comenzar, eh, tiene que trabajar en las páginas 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿ya? Entonces yo aquí le doy punto por punto, indicación por indicación lo que tiene que hacer, ¿ya? Desarrolla la lectura introductoria de las páginas 8 y 9 y contesta de manera oral. Ya, y como teníamos que responder de manera oral, vamos a ir rapidito. ¿Ya? Mire, esta es la página 8 y en el fondo introduce, ¿cierto?, la temática de la unidad. ¿A quiénes amamos en este mundo? Entonces, aquí hay dos imágenes supuestamente. Una realizada en 1972 a través del satélite Apolo 17 y luego desde una sonda en 1990 tomaron esta otra foto, ¿ya? Entonces aquí hace el paralelo, ¿cierto? De cuán evolucionado está la tecnología hoy en día, que del 70 al 90, ¿cierto? En 20 años hubo un adelanto, ¿cierto? En este aspecto, en que en primer lugar ya podemos fotografiar el planeta Tierra desde más lejos, y en segundo lugar que así en el fondo nos vemos desde lejos, no somos nada y estamos solos en este universo en el fondo. Eso por lo que se sabe, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, esa explicación era la que le daban ahí mismo. Por lo tanto, abre la pregunta, bueno, ¿quiénes amamos en este mundo? ¿Ya? Somos tan ínfimos, somos tan pequeños, ¿y a quiénes amamos? Hay un poema aquí. ¡Ah! Hay un poema en la página 8, ¿ya? Que es este, que es de Dulce María Loinas, que en el fondo dice, amo el cisne, amo las flores, amo la gracia, amo las estrellas, amo los árboles, la música del agua. Bueno, ama muchas cosas que son cotidianas, que son rutinarias y que en el fondo nos dicen, responden un poco la pregunta, ¿a quiénes debemos amar? A todas las cosas en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué te hace pensar la cita de Carl Sagan de la página anterior? La cita es esta, dice, ay, debemos tratarnos mejor unos a otros y preservar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos. Debemos tratarnos mejor unos a otros. Concuerdo perfectamente. Y preservar y amar nuestro punto azul, es decir, esta tierra, ese punto azul que se ve ahí. Y es lo mismo a lo que se refiere esta poeta, ya que debe amar en el fondo todo lo que a usted lo rodea, todo lo que a usted le permite vivir, todas esas cosas insignificantes a través de las cuales usted no se da cuenta que están ahí, pero están y son y forman parte de esta tierra, y forman parte de ese ínfimo punto azul que se ve en el espacio y que somos nosotros.
¿Ya? Lee el poema, bueno, ya lo leímos. ¿Y qué relación puede establecer entre las imágenes, el poema y la cita de Carl Sagan? Yo creo que ya lo expliqué un poco, tiene que ver con bueno, aquí se va como un poco el lado religioso. Amar es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Eh, Amar y respetar todos los espacios de esta tierra, porque es la única que tenemos, en el fondo es eso. Bien, luego dice, realiza la actividad punto de partida de las páginas 10 y 13. 10 a 13. Bien, tenemos aquí. Para comenzar el trabajo en esta unidad te presentamos algunas imágenes artísticas y un poema que representan diversas experiencias humanas. ¿Cómo se podrían relacionar cada uno de ellos con el amor? Bien, por acá tenemos El astrónomo, ¿ya? De Johannes Vermeer. Tenemos El pastor de los Primeos de Rosa Bonheur. Tenemos por acá Las tres cantantes de Angelika Kaufmann. Por acá tenemos dos fotografías. Amantes durante la ocupación de Robert Dionisio y refugiados sirios en el Líbano de Lindsay Adairo. Bien, cuatro fotografías que supuestamente es cierto están relacionadas con el amor. Entonces nosotros tenemos que analizar de qué manera están relacionadas con el amor. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en las actividades. ¿Ya? Bueno, leamos el poema. Definiendo el amor. Dice así. El amor es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Bien. Número 1 entonces. ¿Qué experiencias del amor reconoces en la hora de las páginas 10 y 11? Identifica en cada una. Primero, tiene que identificar el objeto o motivo que despierta este sentimiento, y después cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra de La familia feliz representa el amor en familia, ¿ya? Y el amor se expresa en los gestos de los personajes y en las actividades que realizan. Se ve que están contentos y que hay cariño entre ellos. Estas son preguntas abiertas en el fondo. Ya, yo le tengo aquí un solucionario, un desarrollo, que en el fondo son las respuestas que yo esperaba de su parte. Ya las vamos a revisar. En la obra, vamos a subir acá. En la obra El pastor de los Pirineos de Rosa ya, voy a decir el nombre de la obra solamente. Ya, en esta obra se refleja amor a los animales, a la naturaleza o al trabajo, ¿ya? Y se refleja en la calma que presenta el hombre parado entre sus ovejas mientras éstas se alimentan como una más entre ellas. Sí, ¿verdad? Bien, El astrónomo de Johann Vermeer. Esta. Se puede interpretar como el amor por una actividad, por la música o como amistad. Sí, ¿verdad? Sobre todo en esa época. Ay, voy a tratar de no hablar tanto, pero sobre todo en esa época que la gente de verdad tenía un verdadero amor a su profesión, porque no existía la profesión de manera como oficial, digamos. Entonces le tenían cariño a su profesión. Se manifiesta en la actitud del personaje, su mirada y el gesto de su mano, como buscando comprender. ¿Sí? Bien, acá, Las tres cantantes de Angelika Kaufmann. Se puede interpretar como el amor por una actividad, por la música o como amistad. Ah, perdón, me equivoqué, leí al revés. Esa es la respuesta de ellas.
Se refleja en la concentración e interés de las mujeres en lo que hacen, además de la unión que se refleja entre ellas. Por acá. Ya llevo 10 minutos, ¿ves? Por acá. Amante durante la ocupación. Representa el amor de pareja en medio de la adversidad, ¿verdad? Sobre todo en esa época. Se refleja en la posición de los personajes quienes están abrazados pese al contexto adverso reflejado por los alambres púa. Sí, es como un contraste. Refugiados, no me gustan estas fotos. Refugiados sirios en el Líbano. Refleja el amor de madre e hijo o la familia. Se observa la actitud afectuosa de confianza de las personas, quienes lucen felices y relajadas a pesar del contexto adverso. Por eso no me gustan, ojo, en qué se encuentran los estudiantes. Ya, eso. Ya chicos, esto no hay que ver. Ya, eso en cuanto al análisis de la fotografía, se nota que como que abarcan varias épocas, ¿ya? Como desde la más antigua a la más moderna, y por eso precisamente no me gustan estas que reflejan como el estado de la guerra en el Líbano, por ejemplo, porque yo siento que nosotros estamos tan cómodos en nuestra situación y en nuestras casitas y hay niños y familias que no. Por eso, pero bueno. Ya, seguimos. Aquí solo le voy a dar el ejemplo para que no nos demoremos tanto, ¿ya? Dice 2. Busca detalles en cada obra, personajes, animales, objetos o lugares y defínelos brevemente usando lenguaje figurado. Por ejemplo, en esta foto, mire, suave seda que aprisiona tu pelo. Está hablando del pañuelo, es una metáfora. Y eso no lo va a hacer. Ya, aquí yo tengo otros ejemplos. En la imagen del pastor hizo un ramillete de flores blancas. ¿Ya? Y en la otra, en la fotografía de los amantes durante la ocupación, cerco que aprisiona el amor. ¿Ya? En el fondo, lenguaje figurado. Yo observo la realidad y me refiero a ella en otras palabras. ¿Ya? Bien, número 3. Dice, a partir del poema de Quevedo, analiza y responde en tu cuaderno. ¿Cómo se describe la experiencia amorosa? Y aquí está la respuesta. Es una experiencia que posee emociones contradictorias y ambivalentes, en que el sentimiento es como fuego helado, duele y no se siente, libertad encarcelada, entre otros. Estaban los 3 ejemplos. ¿Reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema que represente el amor que se expresa en él? Ay, nada que ver. ¿Reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema? Algunos ejemplos son: este es el niño amor, este es tu abismo, un cobarde con nombre de valiente, entre otros. Bien, por acá. Ya, la C no la voy a explicar porque en el fondo aquí teníamos que tener como otro tipo de recurso, ¿ya? En el fondo eso tendría que hacerlo usted, no yo presentarle así como una foto, digamos, o un dibujo. 4. Las 2 fotografías de la página anterior se sitúan en contexto de conflictos bélicos, ¿ya? Aquí tenía que investigar el contexto y la B no la podemos hacer, pero en el fondo sí podía hacer la A. Dice, el contexto de la obra Amantes durante la ocupación corresponde al último año de la ocupación nazi en Francia, la que abarcó el periodo comprendido desde el 22 de junio de 1940 hasta diciembre de 1944. En aquella época, los alemanes liderados por Hitler tomaron el control de este país, con intensos bombardeos, ejecuciones y reclusión de prisioneros, mayoritariamente de origen judíos, todos lo sabemos, en campos de concentración. En respuesta se generaron diversos grupos de resistencia al régimen nazi, lo que suscitó un constante clima de enfrentamiento en las principales ciudades francesas. ¿Ya? Eso pasaba en la fotografía de los amantes atrás de los alambres de púa. Aquí.
Y la obra Los Refugiados, ¿qué es esta? Los refugiados sirios en Líbano, de Lindsay Addario, se sitúa en medio de la guerra de Siria que desde el año 2011 ha cobrado más de 350.000 vidas y todavía mantiene a civiles huyendo de los constantes bombardeos que acechan sus ciudades. En ambas fotografías, ya que era en el fondo del análisis, se presentan situaciones de amor a pesar del contexto bélico en el que están situadas. Bien, Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y por acá el conflicto bélico entre Siria y en Siria, perdón, la guerra en Siria, ¿ya? Y en el fondo el análisis que tenemos que tener a partir de esto es que a pesar, ¿cierto?, de encontrarse en territorios en donde ocurren conflictos bélicos, siempre hay tiempo para algo tan importante como lo es el amor, ¿ya? Es algo transversal y también es algo que le falta a las personas estas que están en guerra. Bien. Espero que se haya entendido. Esta era la revisión de la guía número 13. Mire, me pasé por 6 minutos. Voy a tratar de apurarme. Bien. Entonces, guía número 14. Dice, aquí voy a avanzar. Dice, reforzar la comprensión lectora aplicando una estrategia de comprensión. Ya, aquí estoy. Perdón. Reforzando estrategias de comprensión. Ya, esa es la guía número 14, es el objetivo. Y en esta oportunidad trabajarás con tu texto entre las páginas 14 a 25. ¿Ya? En esta oportunidad va a leer un cuento de O. Henry, ¿ya? Que es el mismo autor de otro cuento que tuvo que leer, ¿ya? El regalo de los Reyes Magos, si no mal recuerdo, ¿ya? O. Henry fue uno de los máximos exponentes del cuento y sus relatos se caracterizan por el tono humorístico y los finales sorprendentes. ¿Ya? Recuerde que ya tenemos que empezar a hablar de autores y le recomendé, ¿cierto?, que analizara estos textos también recordando datos biográficos del autor, ¿ya? Y sobre todo el nombre, reconocerlos por el nombre, perdón. Desarrolla la lectura y el análisis de la página 14 y 15 de tu texto del estudiante. En estas conocerás temas y estrategias para leer el cuento La última hoja de O. Henry. Bien, entonces aquí, la página 14, hay una pequeña introducción a lo que tiene que ver con los cuentos, ya, qué es lo que son, y sobre el autor también, datos biográficos. Y por acá tenía que leer esta estrategia de lectura en donde le enseñan a hacer un mapa de la historia, ¿ya? Como estrategia de lectura, ¿ya? Y también lo que tiene que ver con vocabulario de contexto, ¿ya? Que son cosas que nosotros también hacemos, no porque estén planteadas en el libro, ¿cierto? Las tiene que hacer, sino que yo también lo incluyo dentro de las clases. Entonces, después dice, antes de leer, contesta de manera oral las preguntas propuestas en la página 16 de tu texto. ¿Será esta? Dice, ¿qué conflictos cotidianos enfrentan las personas en una gran ciudad? Bueno, tenemos que entender, ¿cierto?, que este cuento está situado en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, tenemos que comprender también la realidad y la forma en la que se vive en Nueva York, que está lejos de ser la realidad que se vive acá en Santiago y menos en región. Por lo tanto, una gran ciudad significa vivir aceleradamente, significa vivir sin mirar al otro, significa vivir por uno mismo, bajo el estrés que esto conlleva, etcétera. Bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que cree usted? ¿Se acerca a lo que pienso yo? Bueno, trabajar en el centro de Santiago quizás sí podría ser parecido, quizás no igual. Dice entonces, realiza la lectura de tu cuento La última hoja de O. Henry de las páginas 16 a 24 y aquí procura leer las palabras de vocabulario propuestas. Las palabras de vocabulario son todas estas y según lo que yo le he enseñado, sí sirven para clarificar, ¿cierto? Perdón, clarificar lo que no entiende, ¿ya? Son varias.
porque este texto, así de largo, está adaptado a su edad. ¿Llegué o no? Todavía no. Por acá. Vamos a revisarlo. Responde tu cuaderno las preguntas 1 a 11, propuesta de la página 25. Ya llegamos a la página 25. Ya. Por razones obvias, el texto no lo vamos a leer. Ya sí vamos a revisar las respuestas. Son largas las respuestas, así que por eso las tengo escritas. Dice así: ubica en el relato la siguiente intervención del doctor. ¿Qué quiere decir? Explícalo con tus palabras. Usted tenía que buscar esta frase en el texto. Si usted consigue que su amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en mangas de abrigos, tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre 5 de sobrevivir en vez de una sobre 10. Ya, una probabilidad sobre 5 en vez de una sobre 10. Es decir, que mejor no haga algo así. Ya, ¿qué quiere decir? Explíquela con sus palabras. Acá la tengo. El doctor se refiere al interés por el futuro y las ganas de vivir, como una clave para lograrlo. Sus palabras se podrían parafrasear del siguiente modo: si usted logra que su amiga tenga ganas de vivir, que se proyecte al futuro, entonces lo conseguirá. Número 2. ¿Por qué no cae la última hoja? Por acá. La última hoja no se desprende de la enredadera porque se trata de una pintura realizada por Bergman, ejecutada de manera tan realista que las chicas se percataron hasta mucho después que no era la hoja original. 3. ¿Qué hizo Bergman después de que posó para la ilustración de su? Relátalo como si fueras el narrador del cuento, usando algunas de las palabras del vocabulario que trabajaste en la página 16. En el fondo aquí tenía que usted hacer como un relato, ¿ya? Como si usted estuviera si usted estuviera narrando, ¿ya? El cuento. Entonces, aquí yo no le puse el relato, sino que cómo debe hacerlo. En su relato deben hacer referencia al periodo desde que Bergman abandona el departamento de las mujeres, prepara su equipo de pintura, dedica largas horas de arduo trabajo sobre el muro para pintar la última hoja y finalmente llega a su apartamento para sucumbir por efecto de la neumonía. Para mantener el estilo del cuento original, el relato debe ser escrito como un narrador omnisciente, es decir, que lo ve y lo sabe todo. Es decir, uno que conoce todos los hechos y puede acceder a la conciencia de los personajes. Bien, número 4. ¿Cuál es el propósito de Sue? ¿Qué le dificulta conseguirlo? El propósito de Sue es que su amiga tenga una visión optimista de su recuperación. El cumplimiento de este propósito se dificulta por el desgano de Jonesy y su convicción sobre la muerte que experimentará con la caída de la última hoja. Y no cae nunca. 5. Analiza a las dos amigas. ¿Qué cambios presentan a lo largo del relato? ¿A qué se deben estos cambios? Bueno, Sue comienza con una visión positiva respecto de la enfermedad de su amiga, manteniéndose firme a sus cuidados y esperanza de recuperación. Por su parte, Jonesy tiene una actitud desesperanzada sobre su enfermedad y por ende manifiesta continuo desgano para seguir viviendo. Esto la hace buscar elementos externos que le permitan manifestar esta postura, como las hojas de la enredadera. Ya casi al final de la historia, Jonesy sufre un vuelco en su actitud y decide poner todo de su parte para superar la enfermedad. Este cambio se produce al ver que después de una fuerte tormenta, la última hoja de la enredadera, el símbolo que evoca su esperanza de vida, permaneció firme en su lugar. Bien. 6. Busca la descripción de Bergman en el relato, léela y analiza. ¿Cómo es el hombre según esta descripción? ¿Cómo es Bergman según sus acciones? Respuesta. Bergman es un hombre de más de 60 años, pintor fracasado, bebedor, solitario y de carácter fuerte.
según lo que revelan sus actos. Es empático y generoso, ya que se sacrifica en beneficio de Jonesy. A pesar de su apariencia y actitud tanto toscas, Berman es un hombre sensible y bondadoso que cuida y protege a sus amigas, incluso al punto de arriesgar su vida por ellas. 7. ¿Qué motiva a Jonesy a insistir en la recuperación de Sue? El cariño y amor de amistad, ¿cierto? Que tienen entre cada uno, además de las ganas de ayudar al otro. Aquí entendemos un poquito por qué leímos este texto. 8. ¿Qué otra reacción pudo haber tenido Sue frente a su amiga? Escoge una y escribe lo que pudo haber dicho, ¿ya? Y usted tiene que escoger una. Si enojarse, si ser indiferente, si deprimirse, si preocuparse de sí misma u otra, ¿ya? Entonces esta respuesta yo no la pude poner porque depende de su opción, ¿sí? Pero su parlamento debe dar cuenta de una actitud de su distinta a la que se presenta en el cuento original, ¿cierto? Y lo otro, que respete la trama original de la historia, ¿ya? En cuanto a los sentimientos de Jonesy, por ejemplo, lo siento Jonesy, yo no tengo todo el tiempo para preocuparme de ti. Deja de comportarte como una niña y hazte cargo de tu salud. Si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti. ¿Se entiende? Bien, 9. Imagina la historia desde la perspectiva de Jonesy. ¿Qué siente? ¿Qué la motiva? Escoja una parte y relata oralmente. No, eso no. Pero hágala. En el fondo, redáctela en su cuaderno. ¿Ya? La parte de comentarle a sus compañeros no se puede. Elabora un relato en primera persona, ¿ya? Hablando desde el yo. Desde usted. En primera persona, que considera las sensaciones físicas propias de la neumonía, cansancio, dolor, fiebre, ya tiene que estar enfermo en el fondo, así como la desmotivación para vivir del personaje. Si consideramos a Jonesy como una persona independiente, niños, los cuidados de su amiga Sue podrían exacerbar más su apatía, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la última hoja, no cae, no quiero que caiga para poder morir de una vez. Pobre Sue, se preocupa por mí, pero nada puede hacer. Sería mejor que me dejara en paz. Ese es un ejemplo de cómo usted lo podría haber hecho. Bien, 10. No, aquí no lo va a comentar, pero va a responder. ¿Qué representa la última hoja para cada personaje? Bueno, para Sue, la última hoja representa una amenaza en la recuperación de su amiga. Para Jonesy, lo que le queda de existencia. Sin embargo, este significado es reinterpretado después para ella como un llamado de atención frente a su postura, ¿verdad? A su postura poco agradecida frente a la vida. Para Berman, la última hoja pintada es la que representa su sacrificio por su amistad y su obra maestra. Bien, qué lindo. Bien, 11. Si estuvieras en la situación de Jonesy, ¿cuál sería tu última hoja? Respuesta abierta. Yo no sé cuál sería la última hoja para usted. ¿Qué sería una última hoja? Esta pandemia, esta cuarentena, algo así. Es como una última hoja para todos. No. Tiene que ser como algo que le otorgue esperanza. Claro, sí, puede ser la luz que está al final del túnel de esta cuarentena. Puede ser. Bien, esas son las respuestas que yo espero de usted en la guía número 14. ¿Ya? Si le pega un print a la pantalla, puede leerlas más detenidamente. Hay un consejo. Ya, la última, guía número 15. Está un poquito más cortita. Y para eso voy a abrir este archivo, ¿ya? Que era el que tenía que leer, ¿ya? Entonces, en la guía número 15, chicos, ustedes tenían que se llama El amor en la creación artística, y su objetivo es reflexionar sobre las dimensiones de la experiencia humana propia y ajena a partir de la lectura literaria y la observación de obras de arte que tratan en el tema del amor, ¿ya? Para comenzar, en esta clase no tenía que trabajar con el texto, simplemente tenía que leer este documento, ya que decía anexo clase 15. Entonces, momentos de lectura, los que me gusta proponer a mí. ¿Cuál es tu opinión de la siguiente imagen? Ahí la tiene por 2. Mire la imagen
y dígame qué opina. Bien, en primer lugar tenemos dos ratoncitos, ¿cierto? La ratoncita tiene una colita en forma de corazón y por alguna razón el ratoncito es un ángel que tiene una jeringa. Es bastante ficticio esta fotografía. Esa es mi opinión. ¿Qué tema desarrollará el documento? Ya, si yo veo la imagen puede perfectamente ser un cuento. Ojo ahí. Pero, ¿qué tema desarrollará? ¿Algo que tenga que ver con amor entre ratones puede ser? ¿Qué relación tendrán los ratones con el amor? ¿Qué relación tienen los ratones con el amor? La verdad es que si no es en un cuento de ficción, no en ninguna. O sea, yo creo que, bueno, tanto nosotros como el resto de los animales, porque nosotros animales también somos, yo creo que todos sentimos cosas cosas especiales hacia otros animales, ¿o no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque si no, no existirían, por ejemplo, animales monógamos como el pingüino que tiene solo una hembra, así como, creo que es un tipo de pingüino. Una hembra para toda la vida. ¿Cómo saben ellos lo que es el amor? Los ratones también se enamoran. Y en este caso tiene que ver con algo en el uso de sustancias químicas. Por eso se llama amor químico, ¿o no? Ya. Mire, yo estoy hablando sola, parezco loca, pero en el fondo esos son tipos de respuestas que usted puede elaborar cuando hace esta parte de antes de la lectura, que es de manera oral. ¿Ya? Bien, entonces, ya hice locamente estas tres preguntas y ahora realice la lectura de este artículo. ¿Ya? Yo ya lo leí. Lo vamos a revisar. Ya igual voy a hacer 30 y pocos minutos. Una vez realizada la lectura del artículo Amor Loco, Amor Químico, responda a las siguientes preguntas en su cuaderno. Así que tampoco era necesario imprimir todas estas. Uno, ¿de qué se trata las investigaciones del Dr. Jung? No escribí la respuesta aquí. Las investigaciones del Dr. Jung se tratan sobre sustancias como la oxitocina que liberan las mujeres al enamorarse, tener relaciones, incluso cuando amamantan o cuando dan a luz. Y la vasopresina, que es como el símil de los varones, salvo, ¿cierto?, en el tema de dar a luz o amamantar. ¿Ya? Estas investigaciones las realiza el doctor porque como que pretende en un futuro, ¿cierto?, que en las farmacias haya tanto una sustancia llamada oxitocina como vasopresina que cumplen el rol como de un bebedizo con el cual tú te lo bebes y te enamoras instantáneamente. ¿Ya? ¿Qué ejemplos literarios entrega el autor del artículo? Sobre todo en esta primera parte, aquí habla sobre Tristán e Isolda, ya, que es una obra, y Romeo y Julieta, que ya es un poco más común culturalmente, ¿ya? La de Tristán e Isolda también es bastante famosa, lo que pasa es que como cultura nosotros no la analizamos tanto, ¿ya? Y por acá abajo también daba otros ejemplos que no los anoté, pero acá está, Lope de Vega. Habla de un soneto de Lope de Vega, eso es literatura también. En el verbo probar está, ya la sugerencia de algo que no solo se experimenta, sino que se bebe. Algo que uno se acerca a los labios, la dulce copa que haga gustar con vida, de otro soneto clásico español de Góngora. Habla de 4 obras literarias en las cuales están involucrados este tema de las pócimas, ¿cierto? De los bebedizos, aquí le dicen. Esa era la respuesta en el fondo. 3. ¿Conoces otros casos en la literatura de amor a primera vista o del uso de pociones de amor? La verdad es que no, como que son las únicas que conozco, pero sabe que eso se soluciona muy fácilmente. Mire, usted ahí estaba viendo Walking Dead. Ya, usted aquí en Word pone uso de
pócimas. Hoy no sé si pócima es con posi, no, pócimas en la literatura. Ahí me lo va a corregir al tiro si es que me equivoqué. Las pociones mágicas en la literatura. A ver, veamos. Bueno, así fue como en esta cuarentena me obsesioné viendo Walking Dead también. Nunca lo había visto, así que ahora leo y veo todo lo que tenga relación con él. Ya, las pociones más famosas. La literatura. Harry Potter leí ahí. Las mil y una noches. Ah, no, estaban hablando de la magia. Ah, no, aquí no fuimos. Claro, po. Pero no sé si es literatura lo de la Úrsula. Porque no sé si como en el cuento original. No me acuerdo si Úrsula. Parece que sí. Jekyll's. Eso lo leímos el año pasado. Drink Meat Potion. Ya, sí, pero aquí estamos como pociones solamente, no que tengan relación con el amor. Era una infografía, ¿se dio cuenta? Ya. Bueno, busque una, yo no busqué ninguna porque en el fondo las que conozco están ahí. No sé si hay otras obras literarias, no al menos ahora que yo recuerde. No. Bien, ¿qué es tener química con alguien? Yo sé que ustedes, bueno, en mi época se hablaba mucho de tener química. Sí, yo siento que tengo química con él. Bueno, la química uno la puede tener con los amigos también, pues si uno es amigo de la otra persona porque tienen química, porque tienen cosas en común. Ya, pero para usted, ¿qué es tener química con alguien? Es sentirse atraído, es como lo que señala aquí en el artículo, que decía que Romeo y Julieta se miran y como que inmediatamente se sienten obsesionados casi el uno por el otro. Y lo mismo que pasaba ahí entre Tristan y Isolda. Bebieron como por error una pócima contraria en el fondo y también el amor tan profundo que se tuvieron no les permitió darse cuenta ni de su entorno ni de lo que pasaba y fueron capaces como de incluso, decía por ahí, aceptar cualquier castigo por aquí, por entregarse el uno al otro, aceptan la vergüenza, la traición y la muerte. Entonces son como romances, yo creo que son un poco absolutistas, pero en el fondo lo son, porque tenían química. En este caso, en el artículo se aborda la química desde la perspectiva de la oxitocina y la vasopresina, que son las, ¿cómo se llaman? Las sustancias que doctor les inyectaba en el cerebro tanto a la ratoncita como al ratoncito. Algo raro. Bueno, pero sabemos que los ratones son animales de laboratorio. Ya, ¿qué tipo de texto acabas de leer y por qué lo sabe? ¿Qué tipo de texto acaba de leer? Este texto, chicos, no es una noticia, es un artículo, ¿ya? Es un artículo de revista. Bueno, ahí igual hay hartas pistas. La revista es muy interesante. Es un artículo, podría llamarse un de difusión, ¿cierto? Pero en el fondo es más jovial, ¿cierto? Es un poco más eh, informal. Entretiene más que informa, ¿ya? Y le explican, ¿cierto?, lo que pasaba con estos ratoncitos, las sustancias que el doctor les inyectaba. Y la verdad que gran parte del artículo el autor hace alusión a las obras literarias. Y en la última parte, recién acá ya comienza a hablar de ¿cómo se llama? La investigación del doctor Young. Entonces, tiene más de entretención que de información. Ya dejémoslo en un artículo de revista. ¿Por qué lo sabe? Por el tipo de lenguaje, ¿cierto? No es una obra literaria, es una obra
Es un texto no literario porque nos desarrolla información real y ejemplifica, ¿cierto? Utilizando la literatura, ¿ya? Pero no por eso es literario este texto, ¿ya? Es no literario. Bien, en esta guía me demoré menos porque era más sencilla, ¿ya? Guía número 13, 14 y 15 ya están revisadas, véanlas por favor. Voy a preparar el video 13, 16, 17 y 18, ya que tiene que ver con poemas. Y 18, 19, 20, 21, hoy voy bien atrasada. Bien, espero que esté bien, espero que vea todo este video. En la descripción creo que voy a poner dónde empieza cada guía para que no se espante. Bien, los extraño, cuídense, que estén bien.